Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario de qué onda, ciencias atmosféricas para quedarse en casa. Este seminario es un seminario de investigación y de divulgación de investigación, principalmente en Latinoamérica, relacionado con ciencias atmosféricas. Y está organizado por el Grupo Interacción Micro y Mesoescala del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Le damos una bienvenida a las personas que nos están acompañando hoy en Zoom y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Les quiero entonces comenzar este seminario recordándoles que si llegaron a ese seminario a través de una invitación y les gusta o quieren saber más sobre futuros seminarios, los invitamos a que se registren en nuestra lista de correos que está en el enlace que se muestra en esta pantalla, y en esta lista ustedes se registran en un formulario, ingresan su correo y van a seguir recibiendo información sobre los futuros eventos y enlaces para registrarse en los futuros seminarios que realizaremos. También quiero invitarlos a que si ustedes están interesados en realizar una presentación en este seminario, pueden escribirnos a los correos, ya sea mi correo jaramillo@atmosfera.unam.mx o el correo de la doctora Cristian 2h@atmosfera.unam.mx con una propuesta de título y resumen acompañado de eh, un CV corto para que podamos ubicar su presentación en los futuros seminarios. También, si ustedes conocen a alguien que tiene, que podría hacer una presentación muy interesante en este seminario, también pueden compartirnos esta información para nosotros extenderle la invitación y poder hacer mayor variación o mayores variación en los temas que proponemos en este seminario. También quiero invitarlos a que el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en este momento ya ha reactivado sus seminarios. En particular, esta semana tendremos también el seminario ¿Qué onda con el tiempo?, que es un seminario de discusión del pronóstico meteorológico para México, pero también con algunas cápsulas de divulgación de ciencias en temas relacionados con ciencias atmosféricas. Está realizado por la doctora Cristian, por el maestro en ciencias Orlando y por el que les está hablando, que soy yo, Alejandro. También el Centro de Ciencias de la Atmósfera tiene un seminario institucional en la que los distintos grupos del Centro de Ciencias de la Atmósfera proponen un seminario de investigación en donde se discuten temas actuales sobre cada uno de los temas que trabaja o cada una de las áreas que se trabajan en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Tanto el seminario de qué onda con el tiempo como el seminario institucional se transmiten a través de la página de Facebook del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces los invito a que sigan las redes sociales del centro para que puedan enterarse de estos seminarios y de muchas otras actividades que se realizan en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. El día de hoy quiero presentarle o dar la bienvenida a la doctora Lady Joana Yepes Palacio. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es licenciada en Ingeniería Civil con maestría en hidrología o como se llama en esta universidad, aprovechamiento de recursos hidráulicos, y maestría también, perdón, y doctorado, aquí me equivoqué, doctorado en recursos hidráulicos. La doctora Joana realizó una investigación muy importante sobre el chorro del Chocó, que es el que nos va a hablar hoy.
Este trabajo fue premiado con el premio Alejandro Ángel Escobar, que es uno de los galardones científicos más importantes de Colombia. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Joana. También quiero recordarles que al final de la presentación, la doctora Cristian se va a encargar de la sesión de preguntas. Vamos a preferir darle primero prioridad a las preguntas en las que ustedes van a hablar a través del micrófono. Entonces, para esto les pedimos que al final de la presentación, si quieren hacer alguna pregunta, hay un botón con forma de mano en el panel de participantes o en el panel de chat, dependiendo de la versión de Zoom que tengan instalada. Ustedes presionan ese botón y ya la doctora Cristian les va a dar el turno para que ustedes puedan hacer su pregunta vía micrófono, y al final vamos a darle paso a las preguntas que se realicen en Facebook o a través del chat de Zoom. Entonces le damos una gran bienvenida a la doctora Joana. Lo voy a compartir, voy a permitir que ella comparta su pantalla en este momento. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, dar las gracias por la invitación a Alejandro y a Cristian. De verdad que es un honor para mí poder compartir, digamos, los principales hallazgos de esta investigación en este escenario tan chévere que ustedes han planteado para las ciencias atmosféricas en Latinoamérica. Entonces, primero que todo, agradecerles muchísimo por esta invitación, felicitarlos porque veo que tienen muchos eventos, pues, paralelamente a este espacio de discusión tan bonito. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces. Me atreví a cambiar un poquito. Yo puedo mover este panel. No puedo mover este panel. Bueno, ok. Sí, ese panel no lo vemos nosotros. Ok. Entonces no te preocupes que no está interfiriendo. Listo. Entonces me atreví a cambiar el título de, de la presentación. No se preocupen que no va a ser pues algo completamente diferente a lo que les llamó la atención pues de la presentación. Simplemente para precisar algunas cosas acerca de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el título que le puse el día de hoy es ChocoJEX, que son las siglas en inglés del experimento de investigación del chorro del Chocó, observaciones y simulaciones numéricas del chorro del Chocó sobre el Pacífico tropical oriental y el occidente de Colombia. Esta investigación fue posible gracias a la unión de varias instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Investigaciones del Desierto de Nevada, en Estados Unidos, Colciencias, la Dirección General Marítima y la Fuerza Aérea Colombiana. Digamos que ha sido un proyecto que tuvo pues o se hizo realidad gracias a la unión de estas instituciones. Es un gran esfuerzo que se hizo a través de la unión de estas instituciones, también de cierta asociación, Freddy Mejía, Leonardo Moreno, Carolina Rueda y Germán Puedo. Entonces, es un proyecto que sé que se lo soñaron el profesor John Freddy Mejía y Germán hace mucho tiempo, y vamos a hablar entonces de por qué se lo soñaron y de cuál es la importancia de esta investigación. Entonces ya desde aquí se pueden imaginar un poco de qué se trata. Son observaciones, voy a hacer especial énfasis en la parte de observaciones y al final pues voy a dar algunos resultados acerca de las simulaciones numéricas que realizamos, pero no es el objetivo pues principal de esta charla. A manera pues de contenido tenemos entonces una introducción, luego voy a hablar de ChocoJEX o el experimento del chorro del Chocó, cómo se diseñó, cuáles fueron digamos como las distintas etapas para poder llevar a cabo una investigación de este calibre.
Luego voy a hacer una descripción de las observaciones en la cual vamos a ver entonces los resultados que pudimos obtener a través de estos lanzamientos de globos meteorológicos. Y después, al final, voy a mostrar entonces algunos resultados en relación con la parte de modelación, en relación al ciclo diurno de la precipitación y las ondas de gravedad. Terminamos, pues, por supuesto, con unas conclusiones. Para empezar, entonces, tenemos la región de estudio. La región de estudio es el Pacífico tropical oriental, específicamente el occidente de Colombia, es el noroeste de Sudamérica y es conocido como uno de los lugares más lluviosos de la Tierra. Creo que varias personas están familiarizadas con esto. De hecho, recientemente le preguntamos a los datos satelitales de Emerge GPM que cuál era el lugar más lluvioso del planeta y nos indicó que era exactamente este, ¿sí? Con alrededor de 25.4 milímetros por día de lluvia, es el lugar más lluvioso del planeta. Entonces, de allí que sea un lugar de total interés pues, para todas las personas que estudian ciencias atmosféricas. Es un lugar también en donde convergen diferentes procesos del océano y de la atmósfera. Por ejemplo, tenemos el doble paso o la migración latitudinal de la zona de convergencia intertropical, ¿sí? Es un lugar en donde anualmente tenemos ese paso obligado de la cetacea por aquí. Tenemos la corriente de Humboldt también a nivel oceánico bordeando toda la costa suramericana y pues acoplado obviamente con los vientos de superficie hacen entonces que hayan una convergencia de diversos procesos sobre esta zona. A pesar de una zona tan interesante, efectos oceánicos, carece de un programa regular de mediciones en altura, es decir, un programa que nos permita caracterizar esa atmósfera del Pacífico colombiano. Siendo una de las zonas más lluviosas, no tenemos un programa regular que nos permita entonces caracterizar esta atmósfera. Por otro lado, tenemos dos corrientes de chorro. Inicialmente voy a hablar del chorro del Chocó, que son, digamos que, características predominantes a nivel superficial de la hidroclimatología del occidente de Colombia. El chorro del Chocó es una corriente de bajo nivel del oeste. Sucede aproximadamente entre los 1000 y los 850 hectopascales. En el 99 y 2000, POEA y MESA, a través de datos del reanálisis ENCEP-ENCAR, determinaron que esta corriente de vientos presenta vientos máximos durante septiembre, octubre, noviembre, entre 6 y 8 metros por segundo, y vientos mínimos en febrero y marzo alrededor de 2 metros por segundo. Se estudió entonces que tiene su máximo nivel de vientos a los 925 hectopascales y que es el resultado de la interacción entre el océano, la atmósfera y la Tierra. Específicamente es el resultado de ese gradiente de temperatura que se forma entre la lengua fría y la costa pacífica colombiana, que presenta pues temperaturas superficiales mucho más altas que esa lengua fría. Entonces, este chorro del Chocó es un modulador muy importante de la hidroclimatología. Los estudios pues sugieren su relación directa con la hidrología de Colombia en el occidente y centro de Colombia. Observamos acá en este último panel los valores que mostraba en esa época pues el reanálisis ENCEP-ENCAR con valores alrededor de 4 y 6 metros por segundo pues, durante esta época. Por otro lado, tenemos entonces la presencia del chorro del Caribe. Este chorro del Caribe es una característica predominante sobre el mar Caribe. Es un modulador del clima de Centroamérica y Sudamérica. Presenta vientos alrededor de 14 metros por segundo durante febrero y julio. Es una característica predominante pues, durante estos meses y es una corriente
a diferencia del chorro del Chocó, que es una corriente del oeste, esta es una corriente del este que está embebida en los vientos alisios y se caracteriza por tener, por presentar ciertas características durante la fase del niño y durante la fase de la niña. Por ejemplo, durante diciembre, enero, febrero y bajo un evento el niño, el chorro del Caribe presenta debilitamiento y durante un evento la niña, el chorro del Caribe presenta un aumento de las anomalías de sus vientos. Entonces, fíjense que varía de acuerdo a la estación y de acuerdo a el evento ENSO que se presenta. Entonces, digamos que en este artículo de Amador y otros en el 2008, podemos ver, por ejemplo, durante julio, la presencia del chorro del Caribe en el Caribe y del chorro del Chocó en el occidente de Colombia. Sin embargo, si bajamos a escalas más pequeñas, a escala sinóptica y de mesoescala, en esta zona del Pacífico colombiano o en esta zona del Pacífico tropical este en general, hay pocos estudios que se relacionen con las escalas, con estas escalas de tiempo. Solamente se han realizado estos estudios de Douglas y otros en el 2009, de Sakamoto y otros en el 2011, y de Mejía y Poveda en el 2005, tratando de abordar estas escalas, escalas de tiempo pues más cortas, que son muy importantes pues porque nos permitirían entender y en el futuro pues pronosticar de alguna manera cómo es la dinámica pues de la convección a estas escalas de tiempo. ¿Por qué es importante la escala de la mesoescala en esta zona? Porque incluye alrededor del 57% de la lluvia sobre el Pacífico colombiano. Entonces, aunque uno diría, bueno, eso es el 57%, en realidad no es tanto. Sin embargo, los sistemas convectivos de mesoescala son, digamos, fenómenos que ocurren muy esporádicamente y de allí que su importancia pues es bastante alta teniendo en cuenta este porcentaje de lluvia. Por otro lado, si bajamos aún más esta escala, entonces la escala de tiempo diurna, tenemos una característica bastante particular en términos del ciclo diurno de la lluvia. Y Mapes y otros en el 2003, a través de una serie de 3 artículos, exploran esa dinámica del ciclo diurno de la lluvia. ¿Qué pasa entonces? Ellos, por medio de datos satelitales del satélite, ¿cuál era? Bueno, no recuerdo cuál satélite se usó en esa época, pero permitieron entonces determinar que la lluvia presenta un movimiento desde el este hacia el oeste, generándose lluvias en horas muy temprano en la mañana, hacia las 6, 8, 9, 10 de la mañana sobre el océano, y presentándose lluvias más temprano, incluso en la tarde, sobre la cordillera y el pie de monte de la cordillera occidental. Bueno, de pronto olvidé mencionarles ahorita cuando les mostraba la región de estudio que en Colombia tenemos la presencia de la cordillera occidental también aquí sobre la costa pacífica colombiana. La acción de la cordillera occidental del viento del oeste, pues hacen entonces que se produzca ascenso orográfico y de allí que se produzca un perfil bastante inestable, como lo vemos en esta sección transversal, ¿cierto? En los niveles bajos, entonces, tenemos vientos más húmedos y más fríos. Una vez ascienden por la cordillera occidental, se encuentran con los vientos alisios, formando entonces un perfil bastante inestable y dando la posibilidad a que se produzcan esos aguaceros en la tarde-noche sobre la cordillera occidental, que es exactamente lo que vemos aquí. En este diagrama es un diagrama
longitud-tiempo. Es un diagrama que nos permite visualizar cómo es la propagación de la lluvia desde el este hacia el pues asociado como a las diferentes horas del día. Entonces, Mapes, en esa serie de artículos, logró identificar que la propagación, esto es lluvia, ¿sí? Esto es lluvia en milímetros por hora, y logró asociar entonces esta propagación con esta velocidad de fase de 15 metros por segundo. Y entonces lo asoció con el hecho de que existían unas ondas de gravedad que emanaban desde la cordillera occidental y podrían estar relacionadas entonces con esa propagación de la lluvia que vemos allí en el Pacífico colombiano. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de eso. Con este contexto, entonces, durante la tesis de doctorado tuvimos varias preguntas de investigación. Yo no voy a contestar pues todas durante esta charla, simplemente voy a hacer énfasis sobre algunas, pero algunas de las preguntas de investigación entonces que teníamos se referían a, ¿será que los datos observacionales nos muestran el chorro del Chocó? ¿Será que existen diferencias en la estructura vertical de la atmósfera sobre el océano y la Tierra? ¿Qué mecanismos permiten explicar ese ciclo diurno de la lluvia sobre el Pacífico colombiano? Sí, entonces estas preguntas de investigación nos llevaron a plantear lo que fue Chocoyex, que como ya les mencioné es el experimento del chorro del Chocó. Hicimos entonces, digamos que conformamos un equipo por medio del cual podríamos o pudimos realizar las campañas de campo. Hay que hacer énfasis acá en el hecho de que si no se hubieran unido todas estas instituciones, hubiera sido casi imposible llevar a cabo las 4 campañas de campo que hicimos. En realidad son campañas de campo para quienes conocen un poco de las observaciones, son campañas de campo que requieren mucho dinero, mucho esfuerzo, una física muy grande para poderlas llevar a cabo. Entonces, tuvimos por un lado el apoyo del Instituto de Investigaciones del Desierto en cabeza de John Freddy Mejía. Ellos nos hicieron entonces la capacitación en tareas observacionales y de modelación. Además pudimos realizar la modelación en el servidor de ellos. La Dirección General Marítima nos permitió usar su plataforma marítima de observación. Nuestras campañas de campo, las 2 campañas oceánicas se desarrollaron durante ERFEN, que es el estudio regional del fenómeno del niño, para quienes no están familiarizados con él. Entonces, gracias a esas campañas de ERFEN, nosotros, y coincidencialmente, ERFEN se realiza en los meses de septiembre y octubre. Ya vemos que septiembre y octubre es una de las épocas de mayor actividad del chorro del Chocó. Entonces estábamos muy interesados en poder medir el chorro del Chocó durante el periodo pues, de máximo actividad o de vientos más fuertes del chorro del Chocó. Y por otro lado tuvimos la participación de la Fuerza Aérea Colombiana, que nos colaboró en el transporte de equipos y personal, como lo vimos acá. Y de Colciencias, que es como el Instituto Nacional para la Ciencia, ¿sí? Ellos nos apoyaron con financiación para poder comprar los equipos y los suministros para llevar a cabo las campañas de campo. ¿Qué instrumentos usamos? Usamos un equipo de radiosondeo Vaisala, un MW41, conformado por una antena que es la que ven en esta primera imagen. Usamos 2 de 200 gramos de látex, usamos helio para usamos radiosondas, bueno, no recuerdo exactamente la referencia, y bueno, usamos este aparatico que ven aquí para poder inflar el globo, para poder hacer la maniobra de inflado del globo durante las campañas oceánicas, porque durante las campañas oceánicas pues el viento es bastante fuerte y con el movimiento del barco se debe proteger entonces el globo para que no se salga. Entonces, con estos instrumentos pudimos llevar a cabo nuestras campañas de observación
planteamos nuestras campañas de observación para hacer radiosondeos cada 6 horas. En sondeos regulares se toman sondeos mínimo 2 al día, a las 0 y a las 12 UTC. Sin embargo, debido a nuestro interés en conocer el ciclo diurno en esta zona, hicimos radiosondeos cada 6 horas. Tuvimos entonces 4 campañas de observación. La primera y la cuarta fueron campañas oceánicas. La primera fue realizada a través de estos punticos rojos que ustedes ven allí, ¿sí? Como muy costera. Y la campaña 4 fue un poco más offshore, más a mar abierto. Incluso pasamos por Malpelo, una isla que es prácticamente una roca que vemos acá. Y la hicimos en noviembre. Todas estas campañas se hicieron en el 2016. Entonces, resumiendo, la primera campaña la hicimos en enero de 2016 bajo un evento El Niño bastante fuerte, casi de las mismas dimensiones que el Niño del 97-98. La segunda y la tercera campaña las hicimos en Quibdó. Quibdó es una población localizada en este punto azul que vemos aquí. Es una población que está a 43 metros sobre el nivel del mar. Y la cuarta campaña de campo la hicimos durante noviembre, en océano también. Entonces, fíjense que hicimos 4 campañas de campo, en océano y en tierra. Inicialmente la idea era hacer campañas simultáneas en tierra y en océano, pero debido a algunos problemas logísticos, pues no se pudo realizar de esa manera. Nos quedamos pues con las ganas de hacerlo y esperamos que en el futuro se pueda hacer, porque en realidad es muy bueno si pudiéramos comparar pues el perfil vertical de la atmósfera al mismo tiempo sobre océano y sobre tierra. De aquí también debo decir que los puntos de observación en altura más cercanos a nuestra zona de estudio se encuentran en Panamá, con 291 sondeos en el año en promedio, y en Guayaquil con 170 sondeos al año en promedio. Entonces, fíjense que no hay un punto sobre el Pacífico colombiano ni siquiera que tenga un programa regular de campañas de observación. Solamente tenemos Bogotá, Riohacha, Leticia y San Andrés, pues como son nuestros puntos en Colombia. Bueno, entrando en detalle entonces de cada una de las campañas de campo, tenemos aquí algunas fotos de la primera campaña de campo. Como ya les mencioné, se desarrolló bajo un evento El Niño bastante fuerte. Durante esta primera campaña de campo, revisando la circulación de los vientos, obtuvimos lo siguiente. Y lo que ven aquí son vectores de viento y las anomalías de viento a 925 hectopascales. Entonces, ¿qué se observa? Las anomalías positivas son las de color rojo y las anomalías negativas son las de color azul. Anomalías positivas significan un aumento por encima de lo normal de estos vientos, especialmente los asociados al Panama Jet o al chorro de Panamá y al chorro de los llanos. Entonces, digamos que para Colombia estas fueron como las 2 características principales que encontramos. Sin embargo, cuando observamos el chorro del Caribe, el Papagayo Jet y Tehuantepec Jet, observamos que tuvieron anomalías por debajo de la media, es decir, una disminución de sus vientos para este enero de 2016 en particular. Entonces, fíjense que durante esta primera campaña de campo, debido a la estación, debido a que estamos en enero de 2016, pues no íbamos a observar el chorro del Chocó, ¿cierto? Íbamos a observar más vientos asociados como al chorro de Panamá. En ese sentido, cuando graficamos en un diagrama como estos, en el que vemos en el eje Y la presión y en el eje X la fecha, observamos entonces los azules corresponden con vientos, perdón, esto es flujo zonal de humedad, ¿sí? Los azules corresponden con flujo zonal del este y los rojos corresponden con flujo zonal del oeste.
Entonces, fíjense que hay un predominio, por supuesto, de los vientos alisios en los niveles medios de la atmósfera con valores de alrededor de 10 metros por segundo. Y como ya habíamos anticipado en la diapositiva anterior, no tenemos entonces la presencia de vientos del oeste, sino más bien vientos del oeste, del este, perdón. Vemos entonces que acá también quisimos hacer la comparación con el análisis ERA, Interim y MERRA, y vemos que en realidad los dos reanálisis tratan de visualizar vientos del oeste muy débiles. Para la segunda campaña de campo, la cual se desarrolló en tierra, en esa población llamada Quibdó, en junio de 2016, para esa época tuvimos entonces un evento neutral de Lenzo, sí, neutral de Lenzo, lo hicimos en Quibdó, como les mencioné, en la Universidad Tecnológica del Chocó, en el grupo de investigación pues, de la Universidad Tecnológica del Chocó, que nos acogió muy amablemente en sus instalaciones para poder realizar los sondeos. Durante esta campaña de campo tuvimos la presencia de un chorro del Chocó bastante débil y una de las principales características que pudimos observar cuando vemos este diagrama, presión contra vientos zonales, es que el reanálisis MERRA, que es el azul, lo que hace es sobreestimar el chorro del Chocó. Entonces lo sobreestima casi en 3 metros por segundo, mientras que era Interim trata de bordear pues más o menos esa línea observacional. A diferencia, por ejemplo, de la IOP-1, de la campaña de observación 1, digamos que en esta campaña sí pudimos observar un poco más la presencia del chorro del Chocó, sin embargo, con vientos bastante débiles, pues por debajo de 2 metros por segundo. Durante la campaña de campo 3, que se realizó en Quibdó en octubre de 2016, estaba comenzando un evento La Niña, estaba La Niña en sus fases iniciales, y vemos un poco de aumento en la intensidad de los oeste, el Chocó, respecto a la campaña anterior. Sin embargo, siguen siendo pues vientos de 2,5 metros por segundo. Una característica bastante particular que logramos identificar en esta campaña de campo es que respecto a la campaña 1 y 2, los vientos alisios disminuyeron notablemente. En la campaña de campo 2, por ejemplo, teníamos vientos de 10 metros por segundo, vientos alisios de 10 metros por segundo, y acá disminuyeron casi en menos de la mitad. Es una característica bastante particular durante la campaña 3 y la campaña 4. Y nuevamente observamos que MERRA vuelve a sobreestimar esos vientos asociados al flujo del oeste. Durante la campaña 4, que se desarrolló en noviembre de 2016, fue una campaña oceánica, como se pueden dar cuenta, una campaña, en realidad la mejor campaña, porque fue la campaña que nos permitió pues como tener varios eventos que nos permitieron identificar varias cosas de las cuales pues vamos a hablar a continuación. Una campaña que se desarrolló durante un evento, La Niña, también de una intensidad moderada, y déjenme les muestro, voy a dejar de compartir pantalla y les muestro un videito de esa campaña. Un segundo, por acá el internet funciona.
esto es muy duro. Le bajo un poquito el volumen. Estas fueron las maniobras entonces que hacíamos durante la campaña 4. Ahí estábamos haciendo las labores de inflado del globo. El personal pues de IMAR muy presto siempre pues a colaborar con todas las maniobras de inflado. Estamos ahí amarrando el globo para posteriormente amarrar la radiosonda, poder elevar el globo. Déjenme lo adelanto un poquito. Fíjense pues como el globo obviamente presenta pues movimiento muy fuerte asociado pues al movimiento del barco. Y ahí en ese momento creo que vamos a amarrar la radiosonda. Tuvimos que hacer esa estructura como en malla para poder proteger el globo. Y bueno, todo el tema pues de las pipetas, durante el viaje en el barco pues había que amarrar todos los equipos muy bien, porque el movimiento pues del barco podía causar un accidente. Pues imagínense donde una pipeta de estas se suelte. A ver, un momento más. Creo que ahí ya habíamos amarrado la radiosonda. Ah, no, todavía la tengo en la mano. Ahora sí, ahí sí la estamos amarrando. Y posteriormente elevamos el globo meteorológico, que ya se iba, y yo me iba entonces al computador a mirar pues todo el registro de los datos. En pantalla. Muy bien. Durante esta campaña, ¿cuál fue, digamos, como la circulación entonces que tuvimos? Estamos en noviembre de 2016, recordemos que septiembre, octubre, noviembre es la época de vientos más fuertes para el Chorro del Chocó, entonces tuvimos anomalías positivas, vientos por encima de lo normal asociados a esta corriente de vientos, también un chorro de Tehuantepec bastante intenso, para quienes conocen pues los chorros centroamericanos. Y ¿cómo observamos esto entonces en nuestros datos? Fíjense entonces que en este diagrama presión contra tiempo, al principio de la campaña, los vientos del oeste, que son los rojos, estuvieron bastante débiles. Sin embargo, al final de la campaña se observa un flujo zonal de humedad más alto respecto a los primeros días. ¿Qué pasó? Durante esta campaña tuvimos la presencia del huracán Otto y se los voy a mostrar acá, me voy a adelantar acá dos. Este huracán digamos que nos complicó un poquito la vida porque casi nunca pasa que un huracán pase del Mar Caribe al Océano Pacífico, y durante la campaña nuestra de noviembre de 2016 efectivamente pasó eso. Entonces se desarrolló pues esta tormenta tropical, llegó a Centroamérica y lo que estamos viendo acá es vapor de agua integrada en la vertical. Entonces, el amarillo es más seco, es un ambiente más seco, el azul es un ambiente más húmedo. Fíjense entonces que mientras Otto estaba presente, el Pacífico colombiano estuvo bastante seco, tuvo condiciones bastante secas, y la tormenta tropical pues lo que hacía era inhibir
que esos vientos que normalmente entran zonales hacia el Pacífico colombiano, pues tuvieran una componente predominantemente meridional, ¿sí? Esto fue durante los días 21 y 23 de noviembre, ya cuando Otto desapareció, el 25, el 27 de noviembre, tuvimos ya condiciones, digamos, más normales sobre el Pacífico colombiano, condiciones más húmedas, e incluso se formaron tuvimos la presencia de algunos sistemas convectivos de mesoescala, como estos que observamos acá. El punto blanco está asociado a la posición del barco en cada una de esas fechas. Entonces, estas condiciones nos permitieron, por ejemplo, bueno, vamos acá de una vez, nos permitieron identificar digamos como dos condiciones durante esa misma campaña, y se observa claramente en este diagrama presión contra tiempo de anomalías de humedad específica. Entonces, del 22 al 24, una condición más seca, ¿sí? Anomalías negativas de humedad específica entre los 600 y 800 hectopascales especialmente, y cuando desaparece Otto, que creo que es alrededor del 24 de noviembre, ya presentamos entonces condiciones de humedad más altas. Entonces, de esta manera pues pudimos asociar cómo se afectaron nuestras observaciones con esas condiciones, digamos, regionales que estaban sucediendo. Asimismo, observamos que durante cuando desaparece pues Otto de la región, tuvimos la presencia de vientos zonales más fuertes, un poco más fuertes, como se observa pues a nivel superficial acá, y como lo estábamos viendo en este diagrama de flujo zonal de humedad, ¿sí? Digamos que esta es la que llamamos pues la primera evidencia observacional del chorro de Chocó. Fueron vientos alrededor de 4,5 metros por segundo en promedio durante toda la campaña, y nuevamente observamos entonces que Merra está sobreestimando esos vientos. Durante esta campaña también vimos un debilitamiento de los vientos alisios respecto a la campaña 1 y 2. Bueno, voy a ir pasando rápidamente porque creo que se agota el tiempo. Entonces, ya finalmente pues ya terminé allí la descripción de las campañas de campo. Finalmente, entonces, les voy a mostrar brevemente los resultados que obtuvimos alrededor de la modelación y de la investigación que hicimos acerca del ciclo diurno de la lluvia y las ondas de gravedad. Para ponerlos en contexto, entonces volvamos a Mapes y otros en el 2010. Ellos hicieron entonces unas modelaciones donde usaron un modelo MM5 a 72, 24, 8 y 2 kilómetros. Con estas modelaciones entonces ellos pretendían evaluar si efectivamente podían diferenciar esas ondas de gravedad emanando de la cordillera occidental. Digamos que las ondas de gravedad han sido un referente ampliamente usado a nivel mundial para explicar el ciclo diurno de la lluvia en condiciones pues muy similares al Pacífico colombiano. Y, por ejemplo, Love y otros en el 2011, o Hassin y otros en el 2006, han usado esta misma hipótesis para explicar el ciclo diurno de la lluvia, especialmente en el continente marítimo. Estas investigaciones se han hecho sobre todo en el continente marítimo. ¿Cómo se observan entonces estas ondas de gravedad? En una sección transversal. Miremos una sección transversal como esta. Esta sección transversal, entonces, en el eje Y vemos la presión y en el eje X la longitud. Mapes entonces lo que hizo fue tratar de observar estas ondas de gravedad a través de perturbaciones de temperatura. Sabemos que las ondas de gravedad no transportan masa y es difícil observar entonces ondas de gravedad a través de cualquier variable pues, atmosférica. Sin embargo, Mapes entonces realizó estas secciones transversales y usando perturbaciones de temperatura con respecto a la media de la temperatura de todo el día, realiza estas perturbaciones de temperatura y, por ejemplo, esto es en horas de la tarde, a las 16, a las 19 y a las 22, vemos la fase positiva
¿sí? Durante la tarde la Tierra se calienta y empiezan entonces a emerger estas ondas de gravedad positivas desde, digamos, desde tierra, se van desplazando hacia la costa y posteriormente pues van, la línea de costa queda aproximadamente acá en los 78°. Durante la noche, a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, esto es hora local, debo decir que esto es hora local. Él observó entonces a través de esa serie de modelaciones que pasaba exactamente lo mismo que en horas de la tarde, pero con perturbaciones negativas. Estas perturbaciones negativas entonces se forman, él hipotizó que se pueden formar a raíz del enfriamiento radiativo pues, que se produce sobre tierra y también a raíz de las tormentas que se producen en horas de la tarde sobre la costa del Pacífico colombiano. Entonces se observa cómo esta perturbación negativa empieza a viajar hacia el océano y en horas de la mañana, justo a las 7 de la mañana, es que se presentan entonces esos aguaceros en la zona pues, offshore del Pacífico colombiano. La pregunta entonces que teníamos era si nuestras observaciones y nuestra modelación mucho más actual, si esto sucedió hace casi 20 años, también permitía entonces observar estas perturbaciones o ondas de gravedad. Los resultados que obtuvimos entonces los mostramos a través de diagramas de energía estática. Estos diagramas de energía estática nos permiten entonces determinar la estabilidad de la atmósfera. Especialmente nosotros estábamos interesados en esta capa de inversión que es muy particular del Pacífico colombiano. Esa capa de inversión entonces la observamos en horas de la noche. Es una capa de inversión que se asocia con la inhibición de la convección y a las 7 de la mañana observamos que esa capa de inversión se debilita. Déjenme explicar un poquito más este diagrama y la línea verde a la izquierda, perdón, el sombreado verde a la izquierda de la línea verde corresponde con CAPO, mientras que a la derecha corresponde con cine, con la inhibición de la convección. Entonces, fíjense que a las 7 de la mañana, digamos que se rompe como esa capa de inversión, aumenta CAPE y podríamos entonces tener condiciones ideales para que se presenten esos aguaceros de la mañana. Entonces, esta es simplemente un ejemplo para mostrarles lo que observamos durante la campaña de observación 1, en donde realmente está en coherencia pues, con la hipótesis de Mapes. Y voy a mostrarles pues, brevemente los resultados con la modelación. En términos de la modelación, usamos WRF a 36, 12 y 4 kilómetros. Hicimos diferentes experimentos de modelación con estas tres resoluciones del modelo. Y en general lo que observamos es que WRF presenta una bias positiva o bias seca. Lo que tenemos al lado derecho son las bias del modelo. Sí, una bias seca para el dominio 1 y para el dominio 2, mientras que el dominio 3 ya presenta como una bias un poquito más húmeda, ahí muy pegado pues a la costa colombiana. Entonces, en general, la conclusión pues alrededor de estos sesgos de la precipitación es que en la costa los modelos que usan una convección explícita, que son los de magenta, permiten entonces representar adecuadamente el ciclo diurno de la lluvia, mientras que los modelos que no usan convección explícita fallan en cuantificar o en representar pues, este ciclo diurno de la lluvia. Los resultados entonces, en cuanto a la onda de gravedad, teníamos pues por supuesto que evaluar primero cuáles eran esos sesgos que estaba presentando el modelo para poder determinar si sí era viable usar este modelo para evaluar las ondas de gravedad, y lo hicimos de la siguiente manera. Usamos entonces 3 experimentos en los cuales evaluamos días de propagación, días en donde observamos una propagación pues, de la lluvia.
Una propagación de la lluvia. La propagación de la lluvia la pueden asociar con esos contornos de nubes que vemos aquí en estos diagramas. Días de no propagación, en donde la lluvia se concentraba especialmente en la zona costera, y días definitivamente secos, en donde no tenemos entonces contornos que se extienden pues hacia el océano. ¿Qué observamos entonces? Los sombreados en grises son las perturbaciones de temperatura, exactamente en la manera en que las hizo Mapes en el 2003. Y para los días de propagación observamos entonces que estas perturbaciones provienen, al parecer, de alrededor de la alta atmósfera, entre 300 y 400 metros. A las 3 de la mañana la perturbación, digamos que se encuentra sobre tierra, a las 6 de la mañana empieza a viajar hacia la costa y a las 9 de la mañana ya se encuentra sobre el océano. ¿Qué pasa? Para los días de no propagación y de días secos, también se observa una propagación o una onda de gravedad. Entonces, digamos que esto nos crea bastantes dudas alrededor de la onda de gravedad, ¿sí? Porque estamos observando la onda de gravedad durante los días en que existe propagación de lluvia, pero incluso se observa también durante los días secos. ¿Qué pasa? Si se observan diferencias de esa propagación y observamos que la propagación, por ejemplo, durante los días secos parece provenir más de la costa pacífica colombiana, mientras que durante los días de propagación y de no propagación parece provenir de los altos niveles de la atmósfera, sugiriendo quizá que hay longitudes de onda más grandes pues asociadas con estos procesos que se desarrollan durante estos dos escenarios. Entonces, digamos que sí existe la onda de gravedad, sí puede ser un mecanismo que nos ayude a explicar el ciclo diurno de la lluvia, pero tal vez no es el único. Y esos resultados los reportamos recientemente en el paper Yepes y otros 2020. Bueno, estas son algunas conclusiones entonces que tuvimos alrededor de este experimento de investigación. Se presentó pues la primera evidencia observacional del chorro del Chocó. Durante la IOP4 tuvimos vientos entre 4 y 5 metros por segundo. Los reanálisis muestran un chorro del Chocó más intenso y más profundo en las campañas oceánicas, y nos muestran entonces las vallas que están mostrando estos reanálisis. Nuestras observaciones evidentemente reflejan ese enfriamiento de la atmósfera del que habla Mapes en la capa entre 700 y 800 hectopascales, que se asocia pues con un aumento de CAPE y soporta pues la presencia de las ondas de gravedad. Sin embargo, sigue la pregunta abierta y está relacionada pues alrededor del hecho de que las observamos también durante los días de no propagación y días secos. Es decir, que pueden existir otros elementos que son necesarios pues, para considerar, para explicar el ciclo diurno de la lluvia. Finalmente les quería traer a colación estas dos diapositivas que siguen, y es la posibilidad que abrió ChocoJex de participar en otro proyecto de investigación que se denominó OTREC. OTREC es el proyecto Organization of Tropical East Pacific Convection, es liderado por los doctores Fox y Raymond. Contó con la participación de un equipo colombiano, es la unión de varias instituciones de Costa Rica, Panamá, México, diferentes instituciones y Estados Unidos, por supuesto, se unieron para realizar esta campaña de observación que incluyó radiosondeos en Panamá, en Costa Rica, en México, en diferentes partes pues, de Centroamérica, con el objetivo de caracterizar la estructura vertical y la distribución espacial de la convección profunda sobre esta zona. Entonces, el hecho de haber participado, de haber realizado ChocoJex, nos dio, digamos, que el tiquete de entrada pues, para este proyecto de investigación tan grande, que además contó con la participación del GV Gulfstream, es un avión que permite caracterizar, pues, hacer vuelos, hizo vuelos durante las campañas de medición y nos permitió entonces comparar los radiosondeos al mismo tiempo que con las mediciones pues, que él hizo.
Quería destacar entonces que en este proyecto de investigación participaron profesores y estudiantes de la Universidad Nacional y del Colegio Mayor, en particular los estudiantes, en esa época estudiantes, ahora son ingenieros ambientales, ahorita están terminando un paper en torno a los principales hallazgos que desarrollamos durante esta campaña de observación. Esa campaña de observación duró 51 días, entonces es una campaña de campo mucho más extensa que Chocoyex. Y bueno, para que estén atentos pues como a esos primeros resultados que obtuvimos allí, que es una campaña mucho más completa pues que Chocoyex. Por otro lado, también hicimos visita a la escuelita allí en Nuquí. Nuquí está ubicada en esta zona del Pacífico colombiano y les pudimos entonces transmitir parte de lo que nosotros hacemos, motivarlos como alrededor de esa zona más lluviosa del planeta, que ellos entendieran la riqueza pues que tienen. Lamentablemente es una comunidad muy vulnerable y digamos que yo creo que hay mucho trabajo por hacer. En ese sentido, yo quería sacar pues a colación como el hecho de que nosotros como científicos, yo creo que nos falta un poquito más ese contacto con la comunidad, nos falta no solamente desarrollar la parte técnica y trabajar con grandes volúmenes de datos, correr modelos, sino también yo creo que hay que dar un pasito más en romper como ese estigma que hay entre la ciencia y la comunidad en general, en poder llevar de manera más efectiva, quizá con un lenguaje más simple, ese mensaje o hacer pues valioso eso que nosotros hacemos y que de verdad acerque a la comunidad y que de verdad le sirva al público en general. Entonces, me gustaría, no sé, si alguien tiene estrategias para lograr esto, me gustaría mucho escucharlos. Y bueno, ahí les dejo el correo, mi correo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Joana, por tu excelente presentación. Muy interesante todas las campañas que has participado. Me gustaría invitarlos a todos a que si tienen alguna pregunta, levanten la mano y para que yo les pueda prender el micrófono. En unos momentos le voy a dar la palabra al doctor Luis Ladino. Adelante, Luis. Hola, muy buenas tardes, Lady. Muchas gracias por tu presentación. La pregunta mía es más una curiosidad. Y tú claramente nos demostraste que la parte dinámica pues, es extremadamente importante para la generación de precipitación en esta parte de Colombia y pues como tú mencionas es la parte del mundo donde más llueve. La pregunta mía ahí es ¿qué tan importante crees tú que es la microfísica en comparación con la dinámica que tú nos acabas de describir? Yo creo que evidentemente es muy importante también. Luis, ¿cierto? No, la persona que acaba de preguntar. Evidentemente es muy importante porque no lo mostré, pero hicimos experimentos en donde comparamos la microfísica de nubes con diferentes microfísicas, usando diferentes microfísicas, y efectivamente con una observamos que no se producía la propagación de esa característica del ciclo diurno de la lluvia allí en el Pacífico, y con otra sí se producía esa propagación de la lluvia. Entonces, sin lugar a dudas, este Pacífico colombiano es un lugar muy interesante que hay que estudiarlo más. No sabemos, en realidad, yo hoy por hoy, después de haber terminado el proyecto de investigación y mi doctorado, no sabemos por qué tan diferente estas dos microfísicas, pero es algo pues que está abierto a la investigación. Muchas gracias por tu respuesta, Joana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, nadie. No sean tímidos, adelante. Las preguntas son bienvenidas. Ivonne, no sé si en Facebook existe alguna pregunta. Por ahora no tenemos preguntas.
Bueno, en lo que los demás se animan a hacerte alguna pregunta, a mí me gustaría como a grandes rasgos preguntarte si lo que se había planteado desde el paper de Poveda y Mesa, me parece en el 2000, creo que ese es el año, Sí, 99, podrías 2000. como contribuir algo más, o sea, de lo que ellos ya establecieron, ¿no? O sea, ¿cuál es el plus que tú le darías en este paper tan excelente que tienes en BAMS acerca del experimento del Chocó? O sea, ¿cuál es como el plus que tú estás añadiendo, perdón, a lo que ya habían dicho, mencionado o encontrado Poveda y Mesa? Gracias por tu pregunta, Cris. El plus, digamos que está asociado al hecho de que lo que nosotros hicimos son observaciones. Ellos en el 99-2000 trabajaron con datos de reanálisis y si recordamos pues los reanálisis en esta zona de la Tierra son meramente modelos, ¿cierto? Porque no tenemos observaciones que permitan alimentar esos reanálisis. Entonces, digamos que el plus es poder verificar efectivamente que sí existe el chorro del Chocó, que de otra manera pues nos quedaríamos con los datos de reanálisis, que son modelos. Eso por un lado, sí, y poderlo, pues poder ir más allá también y compararlo directamente con los reanálisis. Claro, eso es súper importante, ¿no? Porque no sabemos qué también están haciendo, qué también reportan los valores de las variables meteorológicas, los reanálisis, ¿no? Los reanálisis. Tenemos una pregunta de parte de Lidia. Adelante. Muy bonita presentación, Lady. Tengo dos preguntas muy sencillas. La primera pregunta es si el chorro de Chocó tiene variabilidad estacional. Creo que mencionaste eso al principio, pero no me quedó claro. ¿Este chorro de Chocó solo es intenso en julio o durante todo el año? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, justo estabas mencionando sobre la comparación de reanálisis. ¿Has visto los datos de ERA 5? Porque es como que es un reanálisis mejorado con resolución temporal de 1 hora y posiblemente puede observar este chorro de Chocó mejor comparado a los otros reanálisis. ¿Has observado este reanálisis? Esa es la segunda Muy bien, pregunta. Lidia. Muy bien. Gracias por tus preguntas. Sí, quizá no quedó muy claro pues la estacionalidad del chorro del Chocó. Efectivamente, el chorro del Chocó tiene un marcado ciclo anual. Durante septiembre, octubre, noviembre es la época en la que presenta mayor intensidad de los vientos. El resto del año se mantiene casi inactivo. Entonces, digamos que es un chorro predominante pues durante septiembre, octubre, noviembre. Por otro lado, respecto a tu pregunta acerca del autoanálisis, nosotros hicimos comparación con ERA Interim, MERRA, que ese proyecto pues se desarrolló fue en el 2016, pues hace bastante ratico. Sin embargo, recientemente, y pues a raíz de OTREC, sí estamos interesados como en hacer esa comparación con ERA5, pero estamos en proceso pues de hacerlo. Todavía no tenemos como los datos contundentes de ERA 5. Sin embargo, lo que yo he visto es que no cambia tanto, tiende a no cambiar tanto pues, respecto a ERA Interim, pero puedes estar ahí pendiente de esos resultados. Van a salir dentro de muy poco. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de parte de Arturo Quintanar en el chat. Dice, ¿sabes cuál es la importancia del Chocó al balance hidrológico del oeste de Colombia comparado con el Caribbean Low Level Jet? Wow, es una pregunta muy difícil. Una de las partes que desarrollé en la tesis de doctorado fue efectivamente como intentamos cuantificar el papel del chorro del Chocó en los balances hidrológicos de las principales cuencas del Pacífico. Sin embargo, quedó algo de sinsabor porque lo hicimos con reanálisis. Entonces, no dejan de ser reanálisis y pues las observaciones son las observaciones. Pero en general, los resultados que obtuvimos con esos balances es que entre más pequeñas las cuencas, allí hay cuencas muy, muy pequeñas que van a ser entonces, por supuesto, muy sensibles a ese tipo de análisis. Entonces, para las cuencas muy pequeñas, pues daban valores
que no tenían pues ningún sentido. O sea, por un lado, para el balance atmosférico con el balance hidrológico pues en tierra, y daban valores pues completamente disparejos, descabellados. Pero creo que la pregunta de él estaba más asociada al Caribe, pues como cuál es la, de pronto podría repetirla, cuál es como el papel, diferenciar el Claro, papel del ¿sabes cuál es la Caribe con... importancia del Chocó al balance hidrológico del oeste de Colombia comparado con el Caribbean Low Level Jet? Sí, la respuesta sería que no sé. No sé, habría que compararlo. Sin embargo, y tendría que ver, o sea, tendría que hacerse por estaciones, porque en septiembre, octubre, noviembre predomina el chorro del Chocó. Digamos que más hacia diciembre, enero, febrero, entonces habría que hacerse un análisis separado para ver, pero no sería, creo que no sería adecuado pues hacerlo, porque son promedios de largo plazo. Yo no sabría cómo hacer en realidad ese balance, pues hacer esa diferenciación. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Ahora Orlando Peña Orquía tiene alguna pregunta. Adelante, Orlando. Ok, buenas tardes. Muchas felicidades por la presentación, doctora. Quería preguntar que si han identificado cuál es el mecanismo, los mecanismos para explicar la estacionalidad del chorro, del Chocó. ¿Cuál es la estacionalidad del chorro? No, los mecanismos para explicar pues, este comportamiento que tiene el chorro, como había explicado que septiembre, octubre, noviembre y noviembre aparece o sea, es evidente que la presencia de chorro, pero en el resto del año pues, no es así. Sí, está asociado a pues Poveda y Mesa en el 99-2000. Ellos lo asocian al gradiente de temperaturas entre la lengua fría del Perú y las temperaturas de la costa pacífica colombiana. Entonces, debido a ese gradiente, ellos hacen una comparación de ese gradiente de temperaturas a lo largo de todo el año. Y ese gradiente tiene su máxima, digamos, su máximo gradiente durante septiembre, octubre, noviembre. Es decir, ese gradiente se profundiza durante la época de mayor, de vientos más fuertes después del chorro del Chocó. Entonces, digamos que la estacionalidad se puede explicar a partir de ese gradiente de temperaturas superficiales del mar. Ok, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Álvaro Javier Díaz. Adelante. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló, me Sí, escuchas? adelante. Sí, claro. Eh, pues Lady, felicitaciones por ese trabajo. Se ve que fue un trabajo bastante pesado de logística. Y pues en relación a eso yo te tengo esas preguntas. ¿Cuál fue el valor económico pues, de cada campaña, tanto en mar como en tierra? Y en relación a los resultados de los reanálisis de la comparación que tú haces entre el MERRA y el ERA Interim. Quiere decir de que si yo quiero ahora hacer una comparación entre los modelos del panel intergubernamental de mudanzas climáticas del CENIPI 6, del último relatorio, yo puedo usar los datos del ERA Interim como referencia para estudiar el chorro de Chocó. Serían esas dos preguntas, básicamente. Bueno, en relación a la segunda pregunta, o sea, efectivamente, pues nosotros hicimos una campaña de observación durante 7, 8 días. Yo diría que es una campaña de campo bastante corta, pues para tener suficiente confianza alrededor de esas vallas que nos pueden mostrar respecto a los reanálisis. Entonces, yo personalmente tendría mis dudas al compararlo con estos datos pues, de los últimos modelos pues, que nos muestra el panel intergubernamental de cambio climático. Sin embargo, pues lo que muestra, lo que logramos identificar es que hay algunos reanálisis que lo hacen mejor que otros, ¿cierto?
por ejemplo, era interim, y de ahí que era FAI podría funcionar mejor, por ejemplo, que Merra para esta zona. Sin embargo, o sea, yo tendría mis dudas, porque es una campaña de campo pues bastante corta, como te digo, y sería pues como de bastante cuidado cómo, pues para qué vas a usar esos datos. O sea, yo me preguntaría más bien, ¿para qué voy a usar esos datos? Antes que nada. ¿Cuál era la primera pregunta, Cris? No recuerdo. Adelante Álvaro, si quieres hacer tu pregunta. Pues en relación al valor de las campañas, Ah, de o las tanto en campañas. tierra como en mar, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue el trabajo de logística? Sí, que nos cuentes sobre las dificultades que tuviste, porque pues a mí me gustaría también hacer un trabajo, pues emprender en eso, pero sé que la logística y el valor y la cuestión económica es bastante riguroso. Entonces, cuéntanos. Sí, Álvaro, para mí yo creo que es de las partes más difíciles, pues cuando vas a enfrentar una campaña de campo de esta magnitud. Sobre todo en términos logísticos, yo creo que más allá del dinero. Evidentemente es muy costoso, por ejemplo, para darte un valor de cuánto costó la campaña oceánica, Dimar le puso un valor de 1.800 millones de pesos a la plataforma oceánica, teniendo en cuenta que no fue un barco disponible solamente para Joana, ¿cierto? O sea, era un barco que ya estaba disponible para hacer una campaña oceánica. Entonces, es bastante costoso. En términos otra vez económicos, más o menos un lanzamiento costaba 1.000.000 de pesos, alrededor de 1.000.000 de pesos. Entonces, pues yo era inexperta al principio se me explotaron pues varios globos, pero hacía parte del proceso también, pues es como entender que hace parte también del proceso, tener mucha paciencia. Digamos que uno se forma en la paciencia, hace un doctorado en paciencia con una campaña de campo de esta magnitud, porque en realidad pues tú quieres, o yo desde mi formación de ingeniera, pues uno quisiera tener controladas como todas las variables, pero no es así, no es así. Yo me monté, por ejemplo, en el barco en la primera campaña y fui, después de haber probado el equipo funcionando perfecto en la universidad, con John Freddy mostrándome cómo funcionaba y todo perfecto, fui y me monté al barco y efectivamente no funcionó. Entonces, otra vez es tener mucha paciencia, tomarse como todo con mucha calma, tratar de tomárselo con mucha, mucha calma para poder llevarlo a cabo, porque de otra manera uno pues no logra trabajar. Y lograr tener pues un buen equipo, yo creo que es muy, muy clave, un equipo que te colabore en todo lo que tú necesitas, tener en lo posible pues como no solamente el equipo de instituciones, sino también como tu equipo de apoyo, o sea, que no solamente seas tú el que esté contratando la persona que te va a transportar los equipos, haciendo la carta para el general del aire, no sé qué. Entonces, o sea, ojalá tuvieras un equipo de estudiantes de pregrado, de maestría que te apoyaran en ese sentido, porque de verdad que las cargas pues se pueden distribuir mucho mejor si es de esa manera. Y si quieres hablar, Álvaro, creo que te llamabas, estoy disponible pues para que hablemos y me cuentes más de tu investigación. Ok, muchas gracias, Joana, por tu extensa y detallada explicación de cómo hacer una campaña. La verdad es que varios no tenemos como esa experiencia, ¿no? Y es muy valioso todo lo que tú comentas. La última pregunta, si es que alguien más no alza la mano, es de parte de Arturo Quintanar. Dice, volviendo a la pregunta de Orlando Peña, aparte de la relación del Chocojet con las SSTs, ¿no crees que un gradiente de presión entre el Pacífico colombiano y el Caribe colombiano podría ser una posible explicación? Wow, eso está bastante interesante. Mm, puede ser una muy buena explicación, de hecho, sí, porque definitivamente hay una conexión muy interesante entre el Pacífico y el Caribe, pues si lo vemos a través de la interacción de estos dos chorros, ¿cierto? Incluso
hemos hecho pues algunas, o en alguna parte de mi tesis quedó el papel que desarrolla ese chorro del Caribe, el chorro de Panamá, en la formación de lluvia en el Pacífico colombiano. Entonces, definitivamente yo creo que la interacción entre ambos chorros juega un papel muy importante pues, para explicar toda la dinámica pues, de lo que ocurre allí. Ok, veo que ya no tenemos más preguntas, pues de mi parte es todo. Te agradezco muchísimo que hayas respondido a todas las preguntas, tu presentación y pues muchas gracias por haber aceptado participar. Le cedo la palabra a Alejandro. Bueno, Joana, yo quiero darte las gracias por tu excelente presentación. Para no alargar como las preguntas, solamente quería hacer como un comentario. Es que me gustó mucho que mostraras cómo hacían el lanzamiento en un barco, porque tal vez las personas que han tenido la oportunidad de hacer algún lanzamiento de un radiosondeo han visto que en tierra empezar a hacer lanzamientos es difícil. Hay que inflar el globo, hay que sostener el radiosonda y tener mucho cuidado, pero todo eso se hace sobre tierra firme y entonces al final tú después de hacer 5 o 6 radiosondeos ya más o menos puedes controlar la situación, pero es que en un barco con ese movimiento, el viento, eso es una tarea realmente muy difícil, como mostraste en el video. Entonces es súper interesante mostrar ese lado de que hacer un radiosondeo desde un barco y un barco en movimiento no es una tarea tan sencilla. Sí, sí. Bueno, nosotros entonces el Centro de Ciencias de la Atmósfera quiere darte un agradecimiento por esta presentación. Entonces te otorgan este reconocimiento que yo te voy a hacer llegar en un momento a través del correo electrónico. Te damos las gracias entonces por tu excelente presentación. Es muy bonito el trabajo que hiciste. Quiero resaltar que aunque el trabajo se hace, o el trabajo que hizo Joana, fue en una región del Pacífico colombiano, esta región del Pacífico colombiano, una región de gran importancia para toda la región de Centroamérica y el norte de Sudamérica. Estas perturbaciones asociadas a la precipitación que estaba mostrando Joana pueden evolucionar y convertirse en ciclones tropicales, en huracanes en el Pacífico. El trabajo de Lidia, que ella también presentó hace unos seminarios atrás, también está muy relacionado con estos eventos. Entonces es algo que tiene un impacto para toda la región e incluso esas perturbaciones no solamente se quedan en América, sino que algunas de ellas logran cruzar todo el Pacífico y tal vez afectar la formación de ciclones tropicales en la región de Asia del Este. Entonces tiene muchísima relevancia entender estos problemas que aunque parezcan locales, tienen un impacto en todo el globo, por así decirlo. Bueno, Gracias, Alejo. sí. No, gracias, Alejo, por esa acotación. Sí, es necesario pues como que la gente, pues trascenderlo como del nivel local, porque muchas veces nosotros nos quedamos ahí en el Pacífico colombiano y se nos olvida que es una región de interés pues para Centroamérica y para toda la Tierra, incluso como tú mencionas. También entonces a todos los que nos están viendo a través de Zoom y de Facebook, los invitamos a nuestro próximo seminario. Es un seminario que vamos a hablar o que se va a hablar sobre el diagnóstico de las condiciones meteorológicas asociadas a eventos de convección severa en las regiones vulnerables de los Andes tropicales por el doctor Manuel Zuluaga. Él tiene varias inscripciones, pero una de las principales es parte del Climate Forecast Application Network, que es una compañía
de consultoría privada en los Estados Unidos. Entonces, están todos muy bienvenidos a conectarse y a registrarse en nuestro próximo seminario. No siendo más, entonces muchas gracias por su participación el día de hoy. Nuevamente muchas gracias, Joana, por tu excelente presentación y nos vemos en el próximo seminario.